Dios les bendiga, gracias por seguirnos en nuestros medios de comunicación ahora, ya vía internet. He estado analizando sobre un tema que ha circulado en algunos pensamientos y me han dicho, pastor, viene un avivamiento para la iglesia, tiene que venir un avivamiento antes del rapto de la iglesia. La iglesia tiene que pasar por un avivamiento. Es necesario un avivamiento, y temas por el estilo que han surgido después de los mensajes que he estado compartiendo en algunos pastores, en algunos líderes de algunas iglesias, han estado hablando esta situación, han estado comentando sobre este tema, y de una manera indirecta les he dicho que sí, pero no de la forma como se lo imaginan. Muchos imaginan un avivamiento masivo, un avivamiento numeroso, un avivamiento, ¿qué puedo decir? Como el avivamiento de los 80s, de los 90s, donde las actividades eran masivas, había mucha asistencia en algunos lugares. No, yo creo que el avivamiento del cual la Biblia nos habla es un tipo de avivamiento individual, un avivamiento personal, porque la Biblia hace mensaje directo, hace referencia a el arrebatamiento de manera personal. Todos somos parte de una iglesia, una asociación, un grupo de gente ahí en la ciudad, en el pueblo donde tú radicas, donde tú vives, pero cuando la Biblia habla de la iglesia que va a ser arrebatada, es una iglesia de manera general en el mundo, es una iglesia universal en el mundo, una iglesia que predicamos lo mismo, creemos lo mismo, vivimos lo mismo, sin importar la lengua, sin importar el idioma, la cultura. De ese tipo de iglesia está hablando la Biblia. Pero la Biblia no nos habla que Cristo viene por alguna situación de concilio o viene por alguna iglesia en particular, algún ministerio local. No, mi hermano, la Biblia nos habla de que Cristo viene por una iglesia que el cristiano de manera individual vive en santidad, un cristiano que de manera individual vive conforme a la voluntad de Dios. Y es aquí donde yo quiero comenzar con este tema. Y hoy quiero llamarle a este tema, quiero que medites en ese tema: necesidad imperante de un avivamiento. Necesidad imperante de un avivamiento. Esto es necesario que comprendamos que un avivamiento es fundamental, y este avivamiento tiene que ser de manera individual, iniciado por tu deseo, por tu entusiasmo, por ese anhelo de buscar de Dios. Es necesario que tú avives, que tú te metas con Dios, es necesario que tú busques a Dios, es necesario que dediques tiempo para Dios, porque de lo contrario, mientras estás esperando que alguien más llegue para motivarte, alguien más llegue para impulsarte, alguien más llegue para que te mueva, entonces eso puede ser demasiado tarde. La Biblia nos habla de un paralítico que tardó 38 años esperando que alguien lo hiciera por él, que alguien le ayudara, que alguien lo motivara, que alguien lo llevara, que alguien lo levantara, que alguien lo moviera, y nunca pasó hasta que llegó Jesús a su vida. Ahora, el avivamiento del cual yo quiero hablarte no va a surgir, un avivamiento bíblicamente hablando, no va a surgir de una manifestación del Espíritu en toda la iglesia. Todos van a hablar en lenguas, todos van a empezar a hacer las manifestaciones de la Biblia, o todo tu concilio, o toda la iglesia a nivel nacional. Aclaro, la Biblia nos habla de algo individual. El arrebatamiento de la iglesia es individual. Dios no va a venir por toda tu familia, Dios va a venir por ti, por la persona que de la familia esté en santidad y esté viviendo conforme a la voluntad de Dios. Dios va a venir, va a mandar a Jesucristo a recoger la iglesia amada, y la Biblia nos dice que pueden estar dos durmiendo en la misma cama. Uno será arrebatado, el otro será dejado. Pueden estar dos en el campo o dos en el camino, de tal manera que está aclarado, el arrebatamiento es individual. El arrebatamiento de la iglesia no es grupal. No hay forma de que tú estés en una familia cristiana y tú puedas vivir en pecado y Dios te va a llevar a ti porque la familia es cristiana. No, mi amigo, no, mi hermano. El arrebatamiento de la iglesia es individual. Pero aquí viene algo interesante. La necesidad imperante de un avivamiento es porque es necesario que enfoques tu vida a esa necesidad muy fundamental, que es necesario para que tu vida, tu corazón esté conforme a la voluntad de Dios. La necesidad imperante de un avivamiento
me llama la atención lo que Pablo escribió en una carta a un hijo espiritual llamado Timoteo. Yo quiero dirigir tu mirada a segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 18. Segunda carta de Pablo, capítulo 1, 3 al 18. Y vamos a leer de la siguiente manera, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, el acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, lo cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Porque ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi propósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen propósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron los que están en Asia, de los cuales son Fineo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Estas palabras de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo nos dan una pauta para analizar el tema que voy a exponer en esta hora. Pido a Dios que añada bendición a su palabra y que mientras esté escuchando, esté viendo este mensaje por este medio, su vida sea bendecida y sea edificada. Que sea el Espíritu Santo obrando, redarguyendo, añadiendo y haciendo comprender lo necesario y lo fundamental que es un avivamiento en nuestra vida. Cuando Pablo escribe esto, está tras las rejas. Pablo está preso, pero su fe no está presa. Pablo está impedido en salir, pero Pablo puede mandar cartas y el Evangelio es predicado por ese medio. Es más, sabemos bien que el apóstol Pablo envió más palabra escrita que verbal. Bíblicamente hablando, en las cartas de Pablo coinciden en algunas cartas que manda a Tesalonicenses, a los Corintios, a otros lugares, coinciden temas fundamentales de todas esas cartas. Hoy en las iglesias actualmente extraemos lo que se conoce como sana doctrina, porque entre todas esas cartas Pablo distribuye puntos fundamentales de ética cristiana, sobre teología, sobre escatología y algunos otros temas más. Sin embargo, hoy a través de esta carta que Pablo envía a Timoteo, quiero que analicemos la imperatividad, la necesidad urgente de un avivamiento personal. Cuando Pablo está hablando a Timoteo, en el versículo 3, está haciendo énfasis de que él reconoce que su servicio como siervo de Dios, Pablo, es un servicio excelente desde tiempos atrás. Pablo reconoce que el trabajo y el compañerismo con Timoteo es un trabajo que ha sido de bendición, pero aquí hay algo que me llama la atención. Aunque la fe de Pablo es una fe firme y la misma fe está dando Pablo testimonio de Timoteo, esa misma fe que es genuina, que es limpia, que es íntegra, una fe leal, una fe que todo cristiano debe de tener hoy en día.
hay algo que nos mueve en esta época, en esta circunstancia social que vivimos. Es que muchos cristianos pensaban tener una fe firme y sale de que tienen una fe circunstancial, una fe momentánea, una fe que es movida por las circunstancias, una fe que es movida por lo que se está viendo, lo que se está moviendo. Hay hermanos que están bien en su relación con Dios mientras todo marcha bien. En cuanto surge un problema, una circunstancia de fuerza mayor, algo que no estaba esperado, algo que te afecta económicamente o te afecta en la salud, empiezan a culpar a Dios o empiezan a cuestionar a Dios. Y esa fe está limitada solamente cuando tu momento está bien, cuando todo está perfecto. Pero hay otros tipos de hermanos que tienen también otro tipo de fe circunstancial, que se acercan a Dios solamente cuando todo está mal, y cuando todo está bien se olvidan de Dios. Suben a las redes sociales imágenes, memes y videos que no tienen nada que ver. Es más, hablan mal de su persona y ellos no se dan cuenta. Imagínate eso. Solamente es una fe circunstancial mientras la situación está difícil, mientras la situación está fuera de control. Están buscando a Dios. Cuando todo vuelve a la normalidad, ahora sí se alejan de Dios, hasta se olvidaron de dónde estaba el templo, se olvidaron los días de culto, se olvidaron del número de teléfono de los hermanos de la iglesia, se olvidaron de todo mundo. Y esto es una fe circunstancial. Y Pablo no hace exaltación de Timoteo de esa fe. Al contrario, Pablo exalta la fe genuina, fiel, íntegra que tenía Timoteo, y no tan solo exalta la fe, sino también exalta de dónde viene esa fe, que es de su abuela y de su madre. Y es algo también interesante mencionar, porque menciona a las madres y no menciona a los padres, no menciona al abuelo, no menciona al padre, no menciona a quien bíblicamente la Biblia da referencia mucho de la dinastía de los antepasados por lado del padre. Y no es que estemos discriminando y estemos haciendo una situación de racismo social, no voy a meterme en ese tema. Quiero hablar de que Pablo exalta que la fe de estas dos mujeres, su abuela y su madre, es una fe íntegra, agradable delante de Dios, y que ellas supieron transmitir a sus generaciones. Y ese tipo de fe genuina o esa fe íntegra también debes de saber transmitir a tus generaciones, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a cuantas generaciones Dios te alcance a ver y te pueda permitir ver, abrazar a tus hijos, nietos, bisnietos. Pablo está hablando eso. Pablo también está diciendo entre esas líneas: aviva el don de Dios que está en ti. Aviva el don de Dios que está en ti. Y es ahí donde analizando esto, quiero que comprendas algo. Tú tienes que avivar el don de Dios. Dios va a venir, Dios va a mandar a Cristo por su iglesia. Y dice la Escritura que el que esté en santidad va a ver a Dios, el que tenga fe va a ver a Dios. Por lo tanto, es fundamental que tu fe sea una fe genuina, tu fe sea una fe íntegra delante de Dios, que tu fe pueda ser adecuada a la voluntad de Dios. Pablo sigue diciendo: no te avergüences de mí, no te avergüences del evangelio. Mira, y menciona algo tristemente, lo leí porque era necesario mencionar. Pablo menciona a unas personas de Asia que se olvidaron de Pablo. Pablo menciona a esas personas, y es triste saber que la situación que hoy vivimos, la pandemia social que se vive a nivel mundial, genera aislamiento, genera desconectividad. No nos conectamos con los amigos. Hay algunos lugares donde no hay redes sociales, internet, y pues no hay forma de comunicarse. Y hay hermanos que se han olvidado de hermanos en la fe. Hay hermanos que se han olvidado del pastor, se han olvidado, o pastores se han olvidado de los miembros. De una u otra manera, el estar aislados también produce olvidarse. Y eso está muy grave, eso está muy delicado. Pero Pablo también exalta la actitud de Onesíforo, este hombre que había sido esclavo, este hombre que vino a conocer la palabra de Cristo, la palabra de Dios a través de Pablo. Este hombre fue y buscó a Pablo, apoyó a Pablo sin importar que Pablo estuviera en la cárcel. Pablo estaba diciéndole a Timoteo: no te avergüences, mira, vamos a padecer por causa de Cristo, vamos a vivir persecución. Y Pablo en sus cartas hace mención de la exaltación del sufrir por la vida en Cristo Jesús. Y eso es algo que debes de tener presente en tu mente. El cristiano tiene que saber que tiene que padecer por amor de Cristo. Es más, hay hermanos que se avergüenzan por sus hijos, hay hermanos que se avergüenzan por su esposo, su esposa, hay hermanos que se avergüenzan por X persona en la fe, y no tienes por qué avergonzarte. Si tu fe es genuina, si tu fe tiene
grado de madurez, de firmeza en la sana doctrina. No tienes por qué avergonzarte, no tienes por qué avergonzarte de aquellos que andan mal. Tienes que sentirte bien honrando el nombre de Dios, porque tú eres quien da testimonio, tú eres quien exalta el nombre de Cristo. Es importante lo que Pablo menciona entre sus letras, entre sus líneas de esta primera parte, de esta segunda carta. Le dice a Timoteo: aviva el don de Dios en ti, avívalo, eso te corresponde a ti. Dios ya puso en ti las promesas, Dios ya puso en ti su palabra, pero a ti y a mí nos corresponde poder actuar correctamente, prudentemente. Esto está muy claro en eso. Pablo hace mención de algunas cosas, como decía. A través de ello nos hace pensar que es una necesidad imperativa de buscar un avivamiento personal, un avivamiento individual, porque la palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios no está sujeta a las paredes físicas, a un templo, a un santuario, a unas instalaciones. No, la palabra de Dios puede ser transmitida, puede ser llevada de un corazón a otro corazón, en tu generación, a tus hijos, a tu familia, los que viven contigo y a tus vecinos. Pero también, tristemente, Pablo hace mención de una situación que vive, una relación social que está padeciendo. Se olvidan de lo que está pasando hoy en día. Hay hermanos que se han olvidado de otros hermanos. Hay hermanos que ya no le hablan a otros hermanos por teléfono, ni por WhatsApp, ni por Facebook, por ningún medio. Se han aislado. Y sin embargo no es correcto. Estamos en una situación social y el compañerismo tiene que mantenerse a la altura. En esto podemos reconocer que es fundamental el esfuerzo. La falta de entusiasmo en nosotros es un mal que todo cristiano tiene que superar de manera personal, porque la falta de entusiasmo, el desinterés, produce alejamiento entre los hermanos en la fe. Estamos aislados en casa, pero nuestra fe tiene que ser la que nos mantiene en comunión con Dios por medio de su Espíritu Santo. La sociedad del mundo nos pueden apartar de Dios, pero nuestra fe no está limitada a una pared, a una puerta, a una ventana. No, nuestra fe puede traspasar todo eso. Gracias a Dios que nuestra fe es invisible, porque si nuestra fe fuera visible, si nuestra fe fuera materia, entonces tendría razón para que la pared, la puerta, la ventana impidiera esa comunión y relación con Dios. Vivir una vida consagrada en nuestras casas es necesario. Esto me hace pensar lo que vivimos hoy en día. Mira, la situación social a la cual estamos pasando es una situación que nos está hundiendo emocionalmente. En unos temas pasados llegué a hablar sobre situaciones de la familia, que hay que crear un programa activo, proactivo dentro del hogar, y empecé a dar algunos consejos en algún otro tema pasado. Pero sin embargo, esto me recuerda a la vida de Pedro. Mira, Pedro, el apóstol Pedro, sí, el apóstol que ha mencionado en muchas iglesias. El apóstol Pedro, cuando él estaba en la barca y vio que Jesús iba caminando sobre el mar, le dijo al maestro: permíteme que yo vaya. Y para eso yo quiero que me acompañes a Mateo capítulo 14, versículo 30. Mateo 14, 30, dice el versículo: pero Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pedro, al ver el fuerte viento, comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Pedro empezó a clamar: Señor, sálvame. La sociedad hoy en día está colapsando por la pandemia, por la situación que se vive. La economía está colapsando, la relación de familia. Me hablan personas y me dicen: pastor, fíjese que ya no sé qué hacer con mis hijos, ya no sé qué hacer con mi mujer, o la mujer me dice: hermano, ya no sé qué hacer con mi esposo, ya no lo aguanto, ya no aguanto a mis hijos, ya no aguanto a la familia. No sé en qué momento se me ocurrió traer a mi suegra, a mis cuñados, ya no sé qué hacer. Circunstancias que nos han rebasado y pensamos que íbamos a poder caminar como Pedro sobre el agua. Pensamos que la íbamos a llevar tranquila, que no iba a haber problemas, no iba a haber inconformidades, que todo iba a ser en común acuerdo. Pensamos equivocadamente. Pedro pensó caminar sobre el agua porque Dios ya le había dado la palabra a través de Cristo. Ven, y es cierto, cuando Dios ya te da una palabra, cuando Dios ya te da una promesa, cuando Dios ya está comprometido en respaldar una acción que tú vas a hacer, es cierto que Dios va a estar ahí contigo, pero también depende de tu fe. Pedro ya estaba en el agua, Pedro ya estaba caminando. Sus primeros pasos fueron un éxito. Sus primeros pasos de Pedro fueron
de demostración de que él tenía fe, de que no se estaba hundiendo. Eso estaba demostrando que tenía un Dios poderoso, un Dios omnipotente, un Dios que puede sacar de cualquier problema. Si tú le crees a él, vas a ver su gloria. Y de ahí podemos hablar, porque el hecho de que Pedro caminara sobre el agua es porque la promesa de Dios dada para él era una palabra viva, una palabra activa, una palabra poderosa, una palabra que puede mantener a alguien sobre cualquier circunstancia. Si Pedro caminó sobre el agua, tú puedes caminar sobre el problema, tú puedes caminar sobre la enfermedad, tú puedes caminar sobre la adversidad, tú puedes caminar sobre toda crítica, tú puedes caminar sobre toda murmuración, tú puedes caminar sobre aquellos que te dicen que no vas a poder, tú puedes caminar sobre aquellos que te dicen y ahora vas a ponerte a orar. Ay, ¿de cuándo acá vas a orar? Tú puedes hacerlo, tú puedes leer la Biblia, puedes empezar a dar tus primeros pasos en aquello que nunca lo habías hecho. Pedro empezó a caminar y con eso demostró que el poder de Dios era real, era absoluto, y mientras Dios te dé su palabra, tú vas a tener el respaldo de Dios. Camina, no hay problema. Pero viene algo personal. Mientras estamos viendo la gloria de Dios, mientras estamos viendo el mover de Dios, mientras estamos viendo cómo es que está sucediendo todo, Pedro estaba emocionado. Wow, mira, estoy caminando, no hay problema, tengo la palabra de Dios. Me decía apenas una persona: ay, pastor, yo estoy bien con el de arriba, ¿qué me va a pasar? A mí no me va a pasar nada. Y yo le dije: ingrato, tú solamente vienes y dices que estás bien con el de arriba porque siempre le pides. Y cuando siempre le pides, no significa que estás bien con el de arriba. Tienes que adorarle, tienes que vivir con él, tienes que caminar con él, y sobre todo tienes que tenerlo en tu corazón. Ay, amigo, amiga que me estás escuchando, el que tú digas que estás bien con el de arriba no significa que Dios está de acuerdo con lo que tú haces, no significa que Dios respalda tus decisiones. Comprende esto: necesitas tener a Cristo en el corazón y necesitas vivir en santidad, porque el hecho de que solamente le pidas y Dios te contesta, le pides y Dios te responde, le pides y Dios provee, esto no significa que estás bien con el de arriba, porque Dios responde. Él ha dado su palabra de que te iba a bendecir, pero eso no es lo mismo que te va a salvar. Que te quede claro, necesitas vivir en santidad, necesitas mantener una vida avivada en el fuego de Dios, en el fuego del Espíritu Santo, y eso te corresponde a ti. Pedro estaba dando los pasos, Dios le dijo: ven. Pedro no escuchó la voz de Dios, la voz de Cristo, que le dijo: mira, párate y yo te voy a jalar, yo te voy a traer como una fuerza, no vas a ocupar caminar. No, eso no le dijo Jesús. Jesús le dijo: ven, camina. Y Pedro tomó la decisión. Quien estaba dando los pasos era Pedro, quien estaba avanzando era Pedro, quien estaba haciendo la decisión era Pedro. Tú tienes la decisión, tú debes de tomar las acciones correctas, los pasos que determinan una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, los pasos que agradan la voluntad de Dios. Esos pasos no van a venir del cielo. Ay, Señor, es que yo quiero que tú me hagas un santo. No, apártate del pecado, apártate de la maldad. Empieza a estudiar, empieza a escuchar la voz de Dios, empieza a oír la voz de Dios a través de su palabra. No digas: ay, Señor, revísteme, quítame todo pecado. No, apártate del mal. Dice la Escritura: apártate del mal y haz el bien. Eso dice la Escritura. Pedro, cuando él estaba avanzando, él estaba haciendo lo que le corresponde a él. Y dentro de lo que le corresponde a él viene algo interesante, porque mientras Pedro está caminando, está avanzando en lo que le corresponde a él empieza a hundirse. Una acción común. Cuando pensabas que todo iba bien, cuando pensabas que todo estaba totalmente bajo control, tus cuentas estables, no había deudas, no había créditos que estar preocupados, todo está bien. Tu carro está en orden, el seguro, todo es perfecto. Vamos a la iglesia, cantamos a Dios. Es más, todo, ¿de qué preocuparnos? Si Dios me ha rodeado de bendiciones como a Job. Mira, dice la Biblia que Pedro empezó a hundirse, y esto es algo común. Esto es algo común que Dios permite. Mira, Cristo está frente a Pedro, Cristo está frente a Pedro, y Cristo está viendo que Pedro comenzó a hundirse, y Pedro está empezando a vivir una experiencia
experiencia que no se imaginaba. Pedro empezó a vivir una experiencia que él no lo había esperado en su mente. Y dice la Biblia que Pedro empezó a hundirse. Y Cristo estaba frente a él. Cristo podía haber dejado que Pedro se hundiera. Jesús podría haber dejado que Pedro se hundiera. Pero también Jesús podía haber estirado su mano y dejar y que Pedro viviera la experiencia de la mano poderosa de Jesús. Pero sin embargo Jesús guardó silencio, Jesús calló y Jesús observó el fracaso de un hombre confiado en sí mismo, el fracaso de un hombre que pensó que todo estaba bajo control, el fracaso de un hombre que estaba confiando en sus propias fuerzas. Ahí es donde Dios te está viendo. Tú estás orando, estás leyendo, posiblemente seas un líder de la iglesia, estás como servidor, estás como ayudante del pastor o no sé qué cargo puedas tener, pero aún así Dios permite que vivas experiencias de hundimiento emocional, hundimiento de manera personal, que dices, ¿qué voy a hacer? Me está sucediendo algo que no me había sucedido, estoy experimentando algo que no había experimentado, me está pasando algo que antes no me había pasado. Pedro estaba viviendo una experiencia personal, socialmente hablando, para que podamos entender esto, la experiencia social que vivimos. Decimos, Señor, ¿pero qué está pasando? Es que esta cuarentena todas mis cuentas eran perfectas, ya me hace falta dinero. Señor, dice el gobierno que va a aumentar más días, ¿qué voy a hacer yo? Me hace falta dinero, no he comprado lo suficiente para comer. Y empezamos a hundirnos frente a nuestra familia, frente a nuestros hijos, frente al suegro, a la suegra, frente a todos aquellos que de una manera confiaron en nosotros. Comenzamos a hundirnos y a vivir esa experiencia como Pedro. Sí, Jesús no hizo nada. Jesús esperó el momento porque Él quería que del corazón humano, del corazón que vive el fracaso, del corazón que se siente traicionado, del corazón que se siente apagado, del corazón que dice, ay, ¿para qué voy a leer tanto? Creo que ya la Biblia me la sé. No importa si ya la Biblia te la sabes de memoria, no importa si pasas 24 horas de oración, en medio de todo ese proceso y experiencia como cristiano, Dios siempre espera que de tu corazón nazca esa necesidad de hambre, esa sed de Dios. Y dice la Escritura que Pedro clamó, estamos leyendo el versículo 30 de Mateo 14. Pedro dio voces y dijo, Señor, sálvame que perezco. Y cuando Pedro está diciendo, sálvame, eso era lo que Jesús quería escuchar. Porque aunque Él ya te dio promesa, Él ya te dio garantía de que todo va a estar bien, de que no tengas problema, de que no te preocupes, aún así tú te has preocupado, aún así has desconfiado, aún así has dudado. Él ya te dio su palabra, pero tú confiases en tus fuerzas, tú confiases en tu capacidad, en tu experiencia, y dijiste, todo está bien. No, Dios permite que te llegues a un momento crucial en tu vida, que te llegues a enfrentar a un momento difícil. La sensación de Pedro me lleva como primer punto a comprender de que para que un avivamiento surja en mí, necesito saber clamar a Dios en los momentos más críticos. Vas a decir, hermano, pero es que me da vergüenza, yo le fallé a Dios. No, ya no digas yo le fallé a Dios. Ay, es que, hermano, es que yo de verdad, yo pequé, fumé, adulteré, me drogué, no sé qué tipo de pecado hayas cometido, consumado. No importa el pecado, no hay pecado más grande que la gracia de Dios, no hay pecado más grande que el poder divino del perdón de Jesucristo. No hay pecado que pueda impedir, atar que la gracia del cielo no te abrace. Es necesario que clames, es necesario que a tiempo estés diciéndole, Padre, sálvame que perezco, perdóname. Es necesario que desde tu corazón salga ese grito, ese clamor de perdón. Es necesario para que el avivamiento empiece a moverse dentro de ti. Cristo va a venir por su iglesia, y si estás apático, indiferente, y si estás opacado en una costumbre, estás opacado en una indiferencia, mi hermano, escucha bien esto,
Vas a ver cuándo se van a ir al cielo, pero tú te vas a quedar. Y eso va a ser triste y lamentable. Que fuiste ese ejemplo, fuiste ese evangelista para otros, pero Cristo no te va a llevar a ti. Y no es porque sea injusto, sino porque tú le hiciste más caso a tu carne que a clamar a Dios. Sí, hay gente que se siente, es más, se siente en deuda con su personalidad, pero no quieren corresponder y les da vergüenza confesar algo y pedir perdón al cielo. Esta vida de Pedro, de ahí, fíjate bien, Pedro después en su carta, Pedro en su primera carta escribe algo interesante, en capítulo 2, primera de Pedro 2:2, dice: desead como niños. Fíjate ahora cómo piensa Pedro. Ahora Pedro piensa diferente. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, fíjate bien, para que por ella crezcáis para salvación. Pedro, el que estaba clamando, el que estaba diciéndole: sálvame que perezco, el que se había confiado en su capacidad, ahora estaba diciendo: desead como niños. Ahora vemos un Pedro diferente, un Pedro centrado, un Pedro maduro, a un Pedro que estaba comprendiendo la necesidad de cada día, de estar deseando cada día, así como un niño desea la leche de mamá, la leche materna, así como un niño desea los brazos de mamá, que lo arrulle, que lo cargue, que lo mueva, que lo abrace, que le haga transmitir amor. Así Pedro está diciendo que debemos desear, buscar su presencia, buscar su palabra, buscar conocer más de Él. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras. Jesús nos dejó su palabra. El Padre nos mandó a escritores inspirados por Él para que plasmaran su mensaje, pero a ti y a mí nos corresponde leerla, abrirla, estudiarla, creerla. Así de claro. Salmo 119, versículo 174 dice: he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Este salmo nos dice dos cosas: he deseado y tu ley. He deseado tu ley, esa es mi delicia, esa es mi salvación. Es necesario que mi avivamiento comience a través del conocimiento de la Escritura. Es necesario que mi avivamiento esté siendo movido por mi misma acción. Tú sabes, los que hemos encendido algún fuego en algún momento, leña, madera, para poder cocinar, preparar algo, y llega el momento que la leña arde, pero de repente hay que estarle soplando, hay que estarle echando aire, hay que estarle meneando algo, atizando a la leña, porque si yo la dejo intacta, si yo la dejo ahí, inactiva, aquel fuego, aunque la leña sea grande, empieza a apagarse y todo termina en ceniza. Hay muchos cristianos así, que se han olvidado de la acción, se han olvidado de estar moviendo, se han olvidado de estar avivando el fuego de Dios en su vida. Salmo 119, versículo 174 dice: he deseado tu salvación. Pero el versículo 131 del mismo capítulo de los Salmos dice: mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mi boca abrí. Eso es lo que está hablando Pedro. Desea como niños recién nacidos el avivamiento, para que podamos vivir ese avivamiento que busca la palabra de Dios y nos enseña, que busca nuestro Señor y Salvador. Debe de iniciar ahora en nuestras propias decisiones. No es un avivamiento que va a venir como y va a ser grupal, va a ser congregacional, va a ser masivo. No, tiene que ser un avivamiento espiritual.